Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos a una gran invitada. Bueno, en realidad todos mis grandes invitados son grandes invitados, así que no se diga más. Le voy a mandar el saludo, le voy a mandar la invitación a Norma para que se conecte y podamos conversar de su carrera actoral. Y luego vamos a dar los anuncios correspondientes. Hola, ¿cómo estás? Ahí está Norma. Ahí estamos, Norma. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Norma? Hoy que estoy chascona. Ay, no estás. Norma, antes de comenzar el live, voy a dar los anuncios correspondientes que nos acompaña hoy día y comenzamos con la entrevista, ¿te parece? Muy bien. Bueno, hoy día, como en todos los lives, nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerden, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una infinidad de beneficios que puedes tener siendo actor y qué mejor que siendo del Sindicato de Actores. Esto lo puedes encontrar en www.sidarte.cl y entérate de todo. También está con nosotros Veterinarias Las Lógicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.pets y pide tu hora. Y si tienes algún animalito que necesite una consulta médica urgente, llama a Veterinarias Las Lógicas y si vienes de parte mía, Norma, eh, ellos te van a dar una atención de lujo. Aparte, van a tener un descuento adicional por ser parte de Bonsi-2.0. Así que ya saben, cualquier cosa lo puedes encontrar en loica.vet. Y si quieres estudiar actuación realista, actuación frente a cámara, esa es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que no esperes más. Si quieres saber más detalles, lo puedes encontrar en Instagram, @actores.3. Los invito también a que sigan la Casa del Actor. Tú me preguntarás, ¿qué es la Casa del Actor? La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que ayuda a que los actores y actrices tengamos alguna posibilidad en el mundo audiovisual y donde tampoco vas a ser estafado porque hay muchos castineras que se hacen pasar por castineras y uno llega allá y te encuentras que el lugar existe, pero la locación y la grabación nunca existió. Entonces te ahorras unas malas experiencias y ellos te ayudan como a encontrar los mejores castings, más que nada. Así que eso, todo eso y mucho más lo puedes encontrar en la Casa del Actor por Instagram. Y si no eres parte de la Casa del Actor, te invito, Norma, a que seas parte de la Casa del Actor. La Casa del Actor te va a ayudar. Y es verdad, es genial el labor que hace la Casa del Actor. También está con nosotros Versátil Full Track. Versátil Full Track es la mejor comida rápida que puede existir en Talca. Así que si quieres saber dónde está el Versátil Full Track, lo puedes encontrar en Versátil Full Track por Instagram.
Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Fabulosamente Guapa. Es un Instagram donde venden artículos de belleza, como cremas, maquillaje, entre otras cosas. Así que si quieres saber más de ella, pincha en Fabulosamente Guapa. Bueno, Norma, te doy la bienvenida a nuestro live. Espero que la pasemos increíble. Al principio de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante, Norma. ¿Y ese perrito? ¿Son un perrito? Un gatito. Un gatito, a propósito de la veterinaria. Oh, sí. Eh, Me llamo Norma Ortiz, soy actriz, formada en la Universidad de Chile. Y eso, yo sigo a la Casa del Actor, pero no integro la Casa del Actor. ¿Cómo se hace eso? Yo después del live te voy a ¿Mm? mandar el contacto de la persona para poderte ayudar con eso. ¿Te parece? Me imagino que hay un formulario donde uno pone, o pone su reel, no sé. Pero en el caso nuestro, que somos un poco más jóvenes, nos piden una serie de requisitos. En el caso tuyo, Norma, o en el caso de Osvaldo Silva o de actores connotados, entran rapidito por la puerta ancha. Actores más antiguos, querés decir tú. No lo quise decir de esa forma, con más experiencias. Esto, soy actriz principalmente de teatro. Eh, Estaba viendo ahí y en un momento se unió Manuel Morgado, al que yo le tengo profunda admiración, y trabajamos juntos en una obra, él haciendo el diseño. Creo que fue la última que estuve en Socos, de que no me equivoco, pero es que Manuel es tan prolífico que hace un millón de obras. ¡Ay, qué maravilloso! Me encanta esa gente. Ahora, yo debo reconocer que a estas alturas de mi vida yo estoy un poco más calmada. No quiero decir más floja, pero estoy más relajada, en el sentido de que ya no tengo la compulsión de hacer, 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 hacer. Ya no tengo como esa cosa que tiene uno, que dicen que tiene uno, pero yo nunca la sentí, pero me la hicieron ver, que como que uno siempre está dando examen, como que siempre estás empezando, como que siempre te están evaluando. Sí, puede ser, pero yo ya no siento esa presión de nada. Estoy muy tranquila, muy relajada y tengo la fortuna de poder hacer lo que me gusta cuando me gusta y, tampoco es que tenga súper tantas, uy, que me llaman de todas partes, no es verdad, no es así, pero a veces puedo escoger y eso es muy agradable. ¡Qué genial, Norma! ¡Qué genial! Norma, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación para querer ser actriz y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque digamos las cosas como son, cuando estudiamos teatro, los horarios son distintos a los de las carreras tradicionales. Uno llegaba a las 8 a estudiar y salía quizás a las 11 de la noche después de ensayo y después de muchas cosas. Y los papás de repente decían, ay, te quedaste tonteando en la universidad. No, estaba ensayando, ojalá. Mira, no sabía que esto era así ahora. Imagínate en mi época, estamos hablando de 50 años atrás, donde había mucho prejuicio. Espero que eso, ¿todavía hay mucho prejuicio? Sí, O, todavía. o O eso ya sea, ha ido mi mamá, pasando. mi mamá me dijo, Diego, o sea, primero le dije, voy a estudiar teatro. Y después me dijo, no, te vas a morir de hambre, busca algo que te puedas Mira, sostener y no sé qué. Y ahí me metí a estudiar psicología un año. Y estaba ahí dándolo todo, pero en el menos uno estaba la carrera de teatro de la Universidad de la América, y en el menos uno estaba la carrera de teatro, y yo miraba desde el tercer piso y yo decía, uy, qué entretenido se ve eso. ¿Cómo llego ahí abajo? ¿cómo bajo todos estos pisos? Mira, los papás no se equivocan cuando piensan que es una profesión donde vas a pasar muchas penurias. Eso es así, es verdad. Así que en ese sentido los papás están bien.
Que te vayas a morir de hambre, esa es otra cosa, pero que pasas muchas inseguridades y que a veces tienes trabajo y a veces no, porque estamos hablando de los actores comunes y corrientes como nosotros, no como las grandes estrellas que ganan grandes sumas de dinero y que maravilloso, pero eso no es la realidad de nuestro país. Entonces yo ahora pienso, fíjate lo que te voy a decir, que uno debería tener otra profesión y hacer teatro. Una profesión que te dé para comer tranquilamente, para vivir, para pagar tus cuentas y qué sé yo, y entonces después del trabajo tú haces teatro. Lo que no cambia mucho las cosas, porque ahora los actores corren para un lado, corren para otro, hacen miles de cosas, entonces ensayar cuesta mucho. Imagínate, yo creo que costaría menos si uno tuviera un trabajo fijo. Costaría menos porque sabes que tienes libre de, no sé, de 6 a 10 de la noche, porque ya tienes un trabajo fijo. En cambio, aquí es una, yo a veces me impresiono lo que cuesta ensayar, porque la gente tiene actividades a todas horas para pues, sobrevivir. Entonces, en ese sentido también debo reconocer que el teatro se ha ido desprofesionalizando. ¿Qué quiero decir con esto? No es que nosotros no seamos profesionales, encuentro que nosotros los actores somos maravillosos y nos entregamos por entero, se nos va la vida, a veces un poco ridículo de cómo se nos va la vida, somos muy exagerados en este punto, eh, pero encuentro que no sé, hay que vivir de otra cosa para que tú puedas, ¿por qué te digo desprofesionalizante? Porque antes, muchos años atrás, a lo mejor la gente no lo sabe o no lo va a creer, tú podías vivir del teatro. Bien. Y en ese sentido se pone desprofesionalizado porque tú ya no puedes vivir de tu oficio. Tienes que hacer muchas otras cosas. Por suerte ahora puedes hacer clases, puedes hacer investigaciones, puedes hacer, no sé, coaching, puedes hacer paciente simulado, un montón de otras actividades que te permiten juntar el dinero y con suerte poder hacer las obras que tú quieres. Tampoco lo que hablamos un día que cuando nos conocimos, ensayamos, ensayamos, ensayamos y hacemos tan pocas funciones. Eso es muy desmotivante. Entonces, Claro, yo los siento papás de que, tenían un poquito de razón. Imagínate lo que fue estudiar en mi época, porque además en el caso de mis padres, que fueron siempre muy comprensivos y muy apoyadores, porque no tenían mucha idea de donde yo me estaba metiendo, pero siempre me apoyaron y fue fantástico. Y yo además, en mi curso de esa época, era una de las pocas que vivía con sus padres. Todos los demás tenían dificultades, vivían o en pensionados o con amigos. Yo era una de las pocas que vivían con sus padres, y que digamos que tenían apoyo. Así que estudiar teatro siempre ha sido difícil, Diego, siempre y lo seguirá haciendo porque así es la cosa, porque cuesta mucho y cuesta cada vez más y el oficio se sostiene por nosotros, por nuestra valentía, por nuestro eh, ímpetu, por nuestra pasión, por nuestras ganas, por nuestra disciplina, por eso se mantiene nuestro oficio. yo ¿Cuándo encuentro se va que a el morir? título, espera un poco, Norma. ¿Qué pasó con el gato? ¿Ah? Mira, ahí fue. Ay, Ahora sí. qué divertido. ¿Cómo se llama? El que grita mucho es el gato rubio. Tengo a Milton, ¿Ya? al gato chico. ¿Ya? ¿Y el negrito? Ese es Milton, el de acá. Ya. Y el negrito de allá es gato chico. Oye, y este anda loco saltando como para allá y para acá. Quiere aparecer en pantalla. Siempre hacen lo mismo. Siempre quieren aparentar. Y yo le digo, ustedes no son los entrevistadores. Es Ya, verdad lo que tú dices, Norma. Yo siento de que yo, por ejemplo, hago clases de teatro en un colegio básico. Y el único día que no hago clase es el día jueves. claro, claro. Pero
en el caso mío, estudié psicología un año, no me gustó la carrera, vi la carrera de teatro abajo y yo dije, ay, yo quiero eso, yo quiero eso. Y al final le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No me siento feliz, voy a ser un psicólogo por querer ganar plata, pero no me va a hacer feliz. Mm. Y me siento realmente angustiado. Y no sé por qué nosotros sufrimos, nos encanta nuestro oficio, pero por Dios que sufrimos con el estreno, que es una cosa. Ahora, imagínate que yo vengo de una generación en que por distintas circunstancias, de repente ensayábamos toda la noche. Pero sí, imagínate, el día de mi egreso, que mi egreso lo hice en la Universidad UNIAC, con la dramaturgia de Flavio Rodrigán y dirigido por Claudio Di Girolamo. Estuvimos ensayando de lunes a sábado de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Claro. Y uno dice, me encanta mi oficio, pero ¿por qué sufrimos tanto? Pero no lo pasamos tan bien muchas veces. O sea, yo creo que no lo pasamos bien en el proceso, pero cuando llegamos al momento del estreno y de mostrar, es como te llena el alma en sentir a la gente, en mostrar lo que a ti te apasiona de verdad. Mm. Pero también somos muy inseguros los actores, siempre estamos como que no sabemos cómo estamos, así como Como qué va a pasar después. qué va a pasar después. Entonces muy somos un poquito extremos en muchos sentidos. Me encanta la cuestión. Es como lo que yo les digo a los niños, porque yo hago clase a niños de cuarto a octavo y de tercero básico. Y yo les digo, ustedes saben jugar, pero no saben jugar de verdad. Y todos dicen así como, ¿cómo jugar de verdad? Sí, bueno, porque entre que se digan, oye, tonto, tú, que no sé qué, que la cuestión, lo están pasando mal. Entonces, eso no es un juego de verdad. Hay que jugar de verdad, pasarlo bien, no pasarlo mal. Bueno, sabemos que el teatro es un juego, en serio, pero es un juego. Sí, y Entonces, lo pasamos de todo. y eso lo descubrí cuando entré a estudiar teatro en otra escuela y cuando nos dijeron, porque yo en psicología me vestía de negro, era todo darks, andaba con lentes de sol, como que no me gustaba la cuestión. Y yo dije, ya cuando llegue a la escuela de teatro me voy a vestir de colores vivos y no sé qué la cosa. Y llego allá y me dicen, ropa neutra negra para todas las clases. Y yo así como, Genial, genial. y aprendí demasiado. O sea, aprendí pantomima, aprendí circo, aprendí locución con Sandro Larenas. Eh, no, la pasé increíble. Norma, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en la obra Muerte de la doncella? La muerte y la doncella. La muerte de la doncella. Bueno, la mayoría de la gente sabe de qué se trata, pero así rápidamente es una obra que ocurre durante un concierto, que el personaje de Paulina cree ver, o casi está segura, y que su torturador está ahí. Y después, por cosas de la vida, a la casa llega este torturador y lo ha traído su marido porque quedó en pano en el camino, qué sé yo. Eh, es una obra maravillosa, es una obra dura. Eh, Cuando tú ya entras en el personaje, todo se hace muy fluido, muy claro, muy consecuente. Eh, la verdad es que a mí me gustó mucho tener el privilegio de interpretar a la Paulina.
porque creo que es un gran personaje, creo que es una gran obra. Es una de las obras que más me ha gustado hacer, junto con Ponte tú, te llamas Rosiclet, de Paco Ribán. Son obras que te quedan en el corazón, porque uno hace muchas obras. Eh, pero hay obras que te tocan totalmente, y La muerte y la doncella fue una de ellas. Además, esta cosa que tenemos los actores, que no sé cómo lo puedes interpretar tú, Diego, porque yo todavía no lo tengo tan claro. Mi padre murió cuando yo estrené La muerte y la doncella, o sea, yo fui del cementerio a estrenar la obra. Híjoles. Entonces, porque bueno, estábamos estrenando en el Teatro de la Universidad de Chile, con una orquesta en vivo, con mucha gente, qué sé yo. Y, y el ego de la actriz, mi ego, no quería que se confundiera mi emoción del personaje con lo que yo estaba pasando en lo personal. Entonces fue una gran lección, para mi ego, para mi vida, que yo me entregaba al teatro, pero que había esta otra muralla donde no había que cruzar, porque lo otro que me estaba pasando ya era personal. Eh, y yo te digo, no sé si lo volvería a hacer. Nosotros crecimos con el, con la sensación siempre de una cosa que tenía el teatro. Yo me la transmitió mucho Fernando González, Ramón Núñez también creo que una vez me lo dijo, eh, que es como que está la vida en el teatro. O sea, no hay más que eso. Y entonces cuando tú eres muy joven, tú estás, si tienes función, estás todo el día en función de que en la noche tienes función, así como que no haces nada más que importante porque tienes función, entonces no te puedes accidentar, no te puedes enfermar, no te puedes, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso era tan bueno, porque nosotros crecimos con la imagen de don Roberto Parada cuando degollaron a su hijo y él estaba haciendo función en el Teatro Ictus y él siguió haciendo la función. Entonces, tú creces con ese peso, con esa disciplina, con eso que está pasando y te dices, bueno, ¿quién soy yo para suspender una función? Y ahora pienso que hay que darle una vuelta más. No sé. Y el teatro es importante, por supuesto, pero tu vida personal es mucho más importante. Mira, acerca de lo que mencionas, llegaste, tocaste un tema que yo creo que no lo he hablado nunca en un live. Ese año que porque yo estudié 7 años teatro, 3 años en el IP Los Leones y ahí me echaron por mi condición física y me dijeron que no podía seguir estudiando ahí. Y me dijeron después de 3 años, ¿Cuál es tu condición física? es mi mano derecha. ¿Ya? Tuve ¿Qué, un qué- accidente a los, tuve un accidente a los 3 años y ¿Ya? tengo más de 30 operaciones. Me rehabilité en Teletón y bueno, parte de mi vida estuve de los 7 años hasta los 19 años tratándome en Teletón y saliendo adelante. O sea, yo Mm. siento de que la vida te da enseñanza porque si te pones a analizar, hay muchas puertas que se te abren y muchas puertas que también se te cierran. Eso es independiente de tu mano. No, No, eso es no, independiente. Pero, ¿sabes nos qué? pasa a todos, con Por eso te mayor o digo, menor yo, intensidad. Hay puertas que se cierran, puertas bueno, que se abren yo, porque no eres aquí o no eres allá. yo personalmente, Norma, no me di por vencido. Terminé el año del IP y lo primero que hice fue buscar dónde terminar la carrera. Golpeé muchas puertas y la UNIAC fue la única universidad que me dijo, Diego, nosotros te aceptamos con las condiciones que tú tienes, nosotros vamos a adaptar ciertas cosas que tú puedes hacer, porque claramente no vas a hacer, eh, no sé, la voltereta triple en circo. Yo tampoco la podía hacer a ninguna edad la pude hacer. Entonces, eh,
me convalidaron 9 ramos teóricos Ya, y entré el 2019, estuve el estallido social, después 2 años online por la pandemia y después me encuentro que egresaba. Y yo quedé así como, ¿qué? claro, me Y en, imagino. y en ese momento yo dije, estoy llegando a mi meta que me costó más que la misma chica y ahora no tengo ningún obstáculo como para decir, ¿quién me va a decir no? Ya estoy a puertas de salir. Claro, Y en ese, maravilloso. y en ese momento tuve 6 asignaturas prácticas con Roberto Poblete de dirección teatral. Tuve a Bartolomé Silva en circo, baile con Andrea Zúñiga, eh, doblaje con Sandro Larenas, actuación con Jesús Urqueta. Y yo dije, ya, a ver, estoy casi por egresar porque me faltaba otro semestre más. Y me dicen, eh, vamos a pasar a la clase, o sea, este año les toca circo. Y yo dije, ya, pisando la colchoneta, me voy a echar el ramo. La clase número uno. Yo dije, literal, me lo voy a echar pisando la colchoneta. Yo dije, aquí voy a encontrar el obstáculo y me van a dejar quizás 3 años más. Y créeme, no fue así porque aprendí a hacer malabarismo con una mano, aprendí a hacer volteretas seguidas. Y te juro de que escuchar a la gente cómo aplaudía cada vez que yo hacía los ejercicios y toda la cosa, yo quedaba así como, Diego, concéntrate en lo que estás haciendo y todo así como, bravo, y yo, no mire ese público. Maravilloso, maravilloso. Y yo dije, Perdón, yo te distraje porque te pregunté lo de la mano, pero tú ibas a decir algo que dijiste que nunca lo habías hablado en el programa. ¿Y qué es? ah, que yo tuve un accidente a los 3 años, me caí de un tercer piso, le ¿Ya? quise dar un beso a mi abuelita y me caí por el vacío de la escala, del tercero al primer piso. Y ¿Mm? quedé en coma inducido durante 2 meses en la clínica Santa María, luchando entre la vida y la muerte. Las probabilidades de vida eran cero y desperté del coma y le dijeron a mis papás, tomen, aquí está Diego, confórmense que está vivo. O sea, las probabilidades de que yo saliera adelante era cero, o sea, como que me reseteé totalmente, quedé en cero. Tuve que aprender a hablar, a comer, a hacer todo de nuevo. Y aquí estás, pues. Y aprendí, o sea, mis papás me sacaron adelante. eh, Tuve que iniciar luego terapeuta dentro de la casa porque mi papá es relator deportivo. Tuvimos la ayuda de la selección chilena del 97. Iván Zamorano también estuvo en el evento que se hizo. Estuvieron mucha gente del mundo de la televisión eh, atentos a mi recuperación y Colo Colo otorgó eh, dinero para irme a rehabilitar a Cuba por 2 meses. Y me fui a rehabilitar a Cuba por 2 meses y en Cuba me dijeron, oye chico, el Diego está de todo mejor que bien. Nosotros vamos a reforzar un poco lo que nosotros podemos, pero Diego está tiquitaca. La cosa es que estuvimos los 2 meses reforzando todas las cosas, volvimos a Chile y después de eso eh, pasaron unos años y obviamente mi papá y mi mamá ya no podían seguir gastando tanto dinero con los kinesiólogos y terapeutas dentro de la casa. Y Liceo Salazar le dijo a mi papá, oye Juanma, ¿por qué no intentas de entrar a Diego a la Teletón? No, porque nosotros todavía podemos y no sé qué, la cosa. La Teletón no es solamente para gente de bajos recursos, la Teletón es para todos los chilenos y chilenas. Bueno, hoy en día es para todo el mundo que pueda ser parte de la Teletón. Y
fuimos a la Teletón y obviamente el Liceo Salazar hizo lo suyo y entré por la puerta ancha, porque en ese momento entrar a la Teletón también era complicado. Claro, me imagino que era difícil porque mucha gente necesita y no tenían tantos recursos, me imagino que era una cosa más complicada. ¿Cómo se llama tu papá? Juan Manuel Ramírez Ya, relató el Mundial de Francia en el 97 y también hizo el relato de Iván Zamorano en el Real Madrid. ya, ya. Voy a Y, anotar ese nombre. No es que, y bueno, es que tengo un compañero muy futbolero, entonces cuando le cuente me va a decir, ah, sí, claro, esto y esto. ese, oh, Sí. Ya, ¿en qué quieres porque me hablaste al principio, oye, quiero que hablemos solamente ya, vamos a hablar de teatro, me imagino, o quieres hablar de cine o de cuéntame, tele, ¿qué onda? Norma, vamos a estar desglosando algunos temas que encontré. Cuéntame, ¿qué sucede si te digo Romeo y Julieta? Maravilloso. Una, esa es una obra importante para mí. O sea, ya te he nombrado varias importantes, pero esta fue muy importante porque fue inicio de un ciclo de un teatro itinerante que porque por esas cosas de la vida, el teatro itinerante, que fue creado en plena dictadura, bajo el gobierno militar, era una compañía estatal, por así decirlo, oficial, del Ministerio de Educación y de la Universidad Católica. Ahora, por una extraña razón, éramos todos de las Chile, los actores, director y qué sé yo, toda la gente. Y ese proyecto fue un independiente de Romeo y Julieta, que fue una hermosa obra. Después vino Chañarcilla, La Princesa Panchita, Pergin, eso en la noche de verano, etcétera, etcétera. Eh, um, Era como el sueño del pibe, po, porque tú andabas en gira todo el tiempo. Éramos muy jóvenes, por eso podíamos hacer todo lo que hacíamos, que era hacer clases, eh, hacer función de vespertina. Después al segundo año hacíamos repertorio. Y el tercer año hacíamos más las clases, más las funciones, más teatro infantil y carreteábamos como enfermos de la cabeza. Entonces, era porque éramos muy jóvenes, porque si no, no había caso. Nos pagaban bien, eh, siempre estábamos muy bien atendidos en lo que es la comida, en los hoteles, qué sé yo, hay un montón de anécdotas sobre eso. Y al principio nos costó el primer año, público nos recibía, les gustaba muchísimo la obra, aplaudían mucho, los actores tenían muchas fans, pero igual nos miraban con distancia porque pensaba la gente que éramos una compañía, no sé, del gobierno militar. Porque sumarle a eso que como íbamos a provincia todo el tiempo, eh, no sé, en Serena o en Punta Arena, ¿quién nos recibía? El alcalde, el gobernador, que eran militares. Entonces nos costó bastante al principio llegar al corazón de la gente en el sentido de que después de la función nosotros hacíamos clases, nos gustaba ir a los ensayos de las compañías que estaban en provincia haciendo su trabajo. Nos seguía mucho la CNI porque empezamos a tener mucho contacto con la gente. El contacto que se provoca con la gente de teatro, si no es una cosa, no es la gran novedad. Lo que pasa es que ellos no saben cómo somos nosotros, que yo no te he visto en 2 años, te abrazo y te amo con locura. Entonces, somos así. Entonces, nos costó, pero después logramos hacer un gran trabajo. Romeo y Julieta, muy importante, sobre todo que ahora pienso que Romeo es Alfredo Castro, uno de los mayores y mejores actores, mejor no sé, en el sentido de que es el más importante, pues me carga eso de los mejores, hay tantos mejores, hay muchos mejores. Es Pero como yo creo que cuando es me uno de los dicen, actores más importantes que hay en este momento en nuestro país. es como Porque cuando me dicen los estudiantes de teatro cuál es su estudiante favorito, y yo así como,
No me digan eso, tengo 45 alumnos. Catalogar ¿verdad? al mejor alumno es como... Y además es estaba en difícil. la compañía Andrés Pérez. Claro, Entonces, había mucho talento por ahí dando vuelta. Bien, fue muy importante Romeo y Julieta. qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué sucede si te digo Rosy Claire? Hoy me encanta. Tengo una Ahí también anécdota, trabajaste tengo una anécdota con... porque esa obra que dirigió Fernando González, donde Sergio Aguirre era el protagonista, digamos, yo era Rosy Clay, pero él era el protagonista con un elenco increíble, Maris González, que era la diva del teatro chileno, eh, Oscar Claudia Hernández, Redondo. Claudia Redondo, eh, John ¿Quién? Martin. Eh, Nosotros nos gustaba mucho con Sergio hacer las escenas de llanto porque los dos éramos buenos para llorar como abrir una llave. Y María González se ponía furiosa y nos iba a acusar con el director. Entonces, porque llorábamos mucho y decía, y siempre nos decía, no es el actor el que debe llorar, es el público. Así que tengo los mejores recuerdos, fuimos en gira, lo pasamos muy bien. Era una época en que, por ejemplo, en Punta Arena estábamos en un restaurante y nos llegaban una botella de champán de la mesa del lado y otra botella de vino de la otra mesa porque estaba María González. No era el fenómeno de la televisión, era el fenómeno del teatro. María era una gran estrella. La gente venía a verla, las funciones, se repetían las funciones donde María actuaba y cantaba y mostraba todo su talento. Entonces en esa época te ofrecían regalos de qué sé yo, por la Marés, por el Wow. teatro. ¿Y qué sucedió con el teatro después? Porque, claro, antiguamente el teatro llegaba mucha gente a ver teatro y después se fue como apagando, ¿no? No, Como que, el teatro siempre está en crisis. Porque a pesar de que algunas obras y en algunos teatros están llenos, eso no demuestra lo que es la realidad del no, teatro o en sea, yo general. creo Eh, que las salas de teatro estén llenas, no sé si estaré equivocado, Norma, pero yo creo que debe ser por el elenco que está conformada la obra. Por ejemplo, si hay un actor o actriz conocido del mundo de la televisión, claramente se van a llenar el teatro por querer ir a ver al artista, ¿no? pero todo eso es bueno para el teatro, todo eso es fantástico, todo eso es estímulo, todos esos apoyos a mejor. Lo que pasa es que hay un cierto, ¿cómo te dijera? Que dice, el gran éxito a la temporada son 8 funciones. Yo te estoy hablando de un teatro en el que yo trabajaba donde tú estabas meses y trabajabas de martes a sábado y a veces hacías doble función. Claro, y ahora con suerte son Entonces, ahora jueves, son viernes y 8 o 12 sábado. funciones y si logras llenar ya es un éxito increíble. Es otra realidad, son otros tiempos, uno se ha podido adaptar lo mejor que ha podido. eh, y todo lo que sea bueno para el teatro, que hayan actores de tele, qué sé yo, que si lo hacen bien, maravilloso. Y si convocan gente para el teatro, mejor todavía. Lo que pasa es que no todas las obras tienen esa oportunidad, ni todos los espacios, etcétera, etcétera. Y además también son reducidos el tiempo que puede estar la obra en cartelera. Sí, eso yo no entiendo mucho, porque hay obras que yo veo que están, yo he ido al GAM, a ver, por ejemplo, a los bonobos, y están llenos, 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 repletos, y se baja la función porque viene otra, porque viene otra, porque viene otra. Ahí yo no entiendo mucho lo que... será que los programadores lo hacen para que más compañías tengan oportunidades Bueno, de... yo creo que ahí deben ser compañías eh, reconocidas en el rubro, Sí, lo que porque pasa es que no las creo que compañías... cualquiera pueda hacer obras en el GAM, por ejemplo, o en el Matucana 100. Sí, lo que pasa es que también no hay que restarle mérito a las compañías reconocidas, son gente que lleva muchos años, que se ha Muchos sacado la años. mugre,
que ha persistido en el tiempo. Eh, entonces, sí, y entiendo que los teatros, eh, supongo yo que se abren también a las compañías emergentes. Ahora, en el caso mío yo quedo en el limbo porque ni soy ni emergente ni consagrado ni estoy en ningún espacio. Yo no tengo compañía, por ejemplo, entonces yo voy donde me llamen. Entonces ahí si tengo suerte o qué sé yo, puedo estar en ciertos lugares, pero no es la realidad de la mayoría de los actores. Pero tú eres una gran actriz de grande trayectoria. Muchas gracias. Por ejemplo, ahora en el Teatro Las Tablas hay una obra que no sé si ha ido a ver Toc Toc. No, pero conozco la comedia y no tengo ninguna duda de que te mueres de la risa. O sea, Roberto Nicolini, al que yo le saco el sombrero y al cual le tengo mucha admiración porque por Dios cómo trabaja este hombre, la pasión que pone, Yo no sé cómo cómo, actúa a pulso con sus enfermedades y logra salir. No, es maravilloso. Y yo creo que en ese sentido ahí se refleja lo que es el teatro para nosotros, lo que significa para es nosotros. un Aparte guerrero. de sobrevivir, que te Claro. lucas para mantener un teatro, no es menor. Cuando uno es bien joven dice, ay, sueño, me encantaría tener un teatro. No sabes en el día que te están metiendo, es horrible. Es mucha responsabilidad. Ahora ciertas compañías, no Roberto, tienen apoyo, un apoyo estatal, para pagar la luz, los gastos básicos y un poquito de personal, pero hay otras compañías, otras que no tienen. El Teatro Las Tablas funciona por sí solo, a puro ñeque. Y todo lo que hace Roberto es de gran calidad, es muy divertido, es muy emotivo, las tiene todas. Y es una persona que tiene mucho empuje, mucha fuerza. eh, es cálido conversar con él. Hace unos meses atrás también lo pude entrevistar después de haber ido a ver la obra Tok Tok, porque me invitó la Luz María Giacometti, que es parte del elenco, y ahí conocí eh, a, a Roberto, a Araceli Vita, conocí a María Angélica Arcos, Claro, claro, la María Angélica, sí. Sí, y la obra es excelente. O sea, sí. yo fui invitado en el preestreno y te juro de que si tuviera la plata iría 2 o 3 veces a verla porque no me cansaría nunca de reírme. Bueno, Es lo la que primera pasa vez que es lo que gozo una pasa hora. con todas las obras de Roberto, po, que la gente va dos, tres, cuatro veces. Y como las obras de Roberto, como él tiene el teatro que mantenerlo, las obras duran muchos años, muchos tiempos. Entonces hay gente que después vuelve con la mamá o vuelve con el hijo. Es muy bonito lo que pasa en la historia de Roberto. Y a mí me pasa que a mí me cuesta mucho ver teatro. Y no por el tema monetario, es por el tema de que llego a una obra, ya voy a pasarla bien. Me siento y empiezo a ver el foco a dónde está dirigido, por qué el actor se paró ahí y no allá. Empiezo a ver como la parte de Él dirección es pésimo público, y pésimo. yo de repente digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Y eso en este lleva, caso el es factor, pura de formación profesional. Uno tiene, yo intento, aunque a veces lo logro, a veces no, siempre me saco el sombrero independiente la obra me guste, me guste más, me guste menos, el trabajo del actor, el trabajo de la compañía, el trabajo de los directores que uno sabe que es tanto. A veces no tiene muy buenos resultados, pero uno sabe que ha habido mucho trabajo ahí. Entonces, yo en ese sentido, todo mi respeto, pero y intento ser el mejor público. Siempre intento rescatar algo. Ahora, hay muy poquitas obras en que yo digo, no, pero siempre o es un diseño, o es una actriz, o es un actor, o es algo, un momento, una situación, algo, siempre hay algo que rescatar eh, de las obras de teatro, pero a nosotros los actores sí nos cuesta ver teatro, sí, debo somos reconocer. como muy críticos.
Sí, mal, pues mal, porque cuando tú estás arriba del escenario te carga que te critiquen tus colegas. ¿Sí o no? pero igual estoy abierto a toda crítica. Mentira, mentira. O sea, no, yo estoy abierto a toda crítica. Por ejemplo, la vez que egresé, porque esa fue mi última obra, eh, egresé con la obra Nadie y como trabajamos los monólogos de Juan Radrigán con la escritura de Flavia, los monólogos de Juan Radrigán tienen mucho que ver con lo que ocurrió en el año 73. Entonces los personajes hablaban mucho eh, de su historia antes de morir. Eran 12 personajes ya muertos y, narraban cómo desaparecieron de la faz de la Tierra y nadie escribió nada por ellos. Y mi personaje, que era Marcos, era el único personaje que no hablaba de lo que le ocurrió, porque mi personaje murió ahorcado, pero yo contaba como el glamour, las pasarelas, como que hablaba, había música de fondo, luces por todas partes, a pesar de todo el caos que había en la obra. Como que mi momento era como el momento más relajado y después volvíamos a todas las violencias que habían ¿Y qué te en la obra. criticaron mal? No, me dijeron, Ah, porque Diego, encontré que tu... estamos hablando de eso, de cuando uno lo critica, uno dice, yo tenía una compañera que es muy famosa, es una actriz muy importante, y abría la puerta del camarín y te decía, ¿qué te pareció? Y yo le decía, no preguntes, porque tú no estás preparada para la respuesta. Porque yo te puedo decir, mm, Sí, no, no. no, y no te va a gustar, porque no es cierto que nos encante la crítica, salvo que sea alguien de muy cercano y que te lo diga de corazón, Diego, Oye, no sé, sabes que, no se te escuchó, o Diego, te moviste de tal manera, pero una persona, pero a uno le carga que lo critiquen porque uno tiene mucho ego. pero yo creo que las críticas pueden ser o positivas o negativas. Generalmente son negativas. Crítica positiva no hay. Esa opinión positiva es una opinión, no es una crítica positiva, no seas tramposo, Diego. Mira, aquí Norma te dice, linda Norma, Norma, dale mis saludos desde de Ignacio y Gustavo. Corazones míos. Gustavo Naranjo, ahí Ignacio. Les mando un besito, chicos. Mira, aquí dicen cuándo vas a volver a la TV. Linda Norma. ¿Cuándo voy a volver a la TV? ¿Quién sabe, pues? Si uno no sabe esas cosas. Además he tenido como, me ha pasado que me llaman y me matan al tiro en el primer capítulo. Oh, Así que no sé, no sé. Pero sí estoy haciendo cine. Y ahora, por ejemplo, en noviembre voy a hacer un corto. Y este año hizo una serie para el Consejo Nacional de Televisión. Hice una escena de una película en Valparaíso con gente muy querida. Y después hice una producción brasileña, chileno-brasileña en el desierto. Entonces, este año he estado en la, bien movido. en la cámara de cine. Qué hermoso, qué hermoso. Yo he tenido trabajos como extra en distintas producciones. Sí, el cine es muy fascinante. A mí al principio me costó mucho porque hay un prejuicio muy grande con los actores de teatro. ¿En serio? ¿Por qué? Porque somos más exagerados, porque yo no podría estar haciendo esto así de gesticular. No, no se puede. Entonces, la energía en el cine, menos es más. Yo no lo sé, parece que te conté cuando no. La primera película en la que yo trabajé se llamaba La Buena Vida con Andrés Wood, tiene una escena. Y entonces llego eh, al set y Andrés Wood me dice, mucho gusto, un honor, qué sé yo sé quién es usted, bla, 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 qué gusto de tenerla aquí, entonces ahora vamos a trabajar.
y me dijo, no hagas nada. ¿Cómo Y así? yo quedé traumatizada hasta el día de hoy, porque no sé lo que es no hacer nada. ¿Cómo se hace nada? ¿Qué es hacer nada? Yo ahora lo entiendo, que no hay que no es la misma energía, que claro, no necesitas estar proyectando la voz, ni tener gran dicción, no tienes que manipular ni hacer nada, porque en una escena, yo ahora acabo de hacer un curso de casting con Roberto Matus, que es el maestro de casting, eh, y, y entendí muchas cosas, que son tus ojos, tu expresión máxima, tu movimiento tiene que ser mínimo, no tiene nada que ver con el teatro, entonces por eso tiene mucho prejuicio cuando nosotros tenemos a hacer muchas cosas, a no darnos tiempo, a ser como rápidos, como ágiles, como aquí, como allá. Y el cine es todo lo contrario, piola, 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 piola. Y eso me ha costado acostumbrarme a aprenderlo y ahora lo he estado logrando. Pero ahí hay una diferencia entre el cine y la televisión. Mucha, ¿En mucha. serio? O sea, hay personajes que en la televisión, o sea, que haces en la televisión que en el cine jamás serían permitidos. Ya, ¿en serio? Claro, porque es otro estilo, otro género. En la tele tú podías hacer personajes chistosos, podías hacer personajes que, no sé, eh, un poquito más exagerados, que son más efectivos, eh, personajes que hablan ayer, llegan ayer, que en el cine no existe. No, otro mundo. Wow. Salvo que sean series como, no sé, Baby Bandito, que son Ahí personajes cambia un poco. marginales, o cosas, no sé, El Reemplazante, eh, por ahí. Yo creo que Pero depende em, como el estilo, ¿no? claro, por supuesto, claro que sí. Pero en Porque, general por el cine ejemplo, es muy sutil, es muy claro, interno, y es muy interno. yo, por ejemplo, trabajé en Baby Bandito uno Ya, y fue extraño, te queda otro por- mundo. porque postulé al casting y me dijeron, Diego, ¿puedes ir mañana? Y yo así como, sí. Llegué a la locación, toda la cuestión, y me dijeron, vas a ser un vagabundo. Y yo así como, ¿cómo así? Sí, tienes que estar parado ahí debajo del puente. Y yo así como, ok. Pero ahí yo no sabía a lo que había ido a grabar, no sabía el contexto, no sabía nada, y de repente veo a Mauricio Pesutich y veo a Mario Horton y veo a Mario Horton así como muerto en un auto y todo lo corrido y yo ahí como aquí va a quedar la grande. Y lo más chistoso de que había una barrera que evitaba que las personas que vivían en ese lugar pasaran al set de grabación. Entonces estaban todos como, oh, mira, ahí viene el actor que no sé qué es la cosa. Y de repente iba pasando yo, oh, ah, no, ese no es actor. Ah, y yo así como, Sí, sí, es pero era divertido, muy chistoso. sí, es divertido. Norma, mira, aquí vamos a remover un poco más el pasado. Cuéntame cómo fue tu experiencia y qué recuerdos tienes de cara al mañana. Eh, estoy pensando, mm, sí, es que yo hice un personaje muy pequeñito en La Colorina, que fue mi primer personaje. Estaba Roberto Poblete, Samuel Villarroel, en fin, Liliana Ross, me acuerdo que hacía La Colorina, en un tiempo que la televisión era muy, muy, muy distinta. De partida en blanco y negro. Y Así Liliana que, Ross era encantadora. así que tú podías estar aquí de rojo, aquí amarillo, aquí azul, daba lo mismo porque todo blanco y negro, si las texturas y todo se veía bien, ok. De cara al mañana, fue un regalo,
que me llegó porque Fernando González, que dirigía actores, en una época en que había un director de actores y un director de televisión, que trabajaban en conjunto, eh, me llamó para un papel que era como una secretaria. Y yo llegué allá, llegué caminando, lo más contenta, y me ve Gladys del Río caminar por el pasillo y dice, oh, es ella. Y yo así como, mm, no sabía nada, de nada como tú de ahí debajo del puente, como indigente, yo así como, eh, es ella. Y me dice, ven, me tomó de una mano, me hizo una prueba de cámara y dijo, tú eres la protagonista. Igual que así como se da en Hollywood. Y te Eh, quedaste así como, lo pasé bien, pero sufrí mucho también. Lo ¿por pasé qué? mal en muchos sentidos. Porque antes había como, no sé, había una grandiosidad en la televisión donde el actor era un piojo que andaba por ahí, que servía y que vi muchas faltas de respeto hacia actores mayores. Escuchaba por los fonos. Oh, Y a mí eso me traumatizó mucho. No tengo nada que decir yo de los directores, de nada, porque me trataron súper bien, siempre fui acogida y con mucho respeto y con mucho cariño. Pero las cosas que yo escuchaba de repente frente a los actores mayores me traumatizó. qué mal. Otra época, otros tiempos donde cosas que ahora son inaceptables. Antes se podía como echar la talla, faltar al respeto, que el gallo te dijera no sé qué, no pasaba nada. En cambio ahora eso sería, no sé, pues, vaya justicia. O sea, Claro, ahora nos fuimos un poco al otro extremo porque hay ciertas cosas en que tú tienes que tocar, que tú tienes que hacer y que pues, están como muy así, poco permitidas, que yo inhiben creo, la actuación. yo creo que Pero hay que fue sabernos, importante para mí. yo creo que hoy en día hay que sabernos valorar y Claro, respetar. exacto. Porque, por ejemplo, como extra, a los extras los tienen allí en un set de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y de repente aparecen 5 minutos, pero los tienen allí en el set esperando a que lo llamen de nuevo. Y eso tampoco está como en cierto modo bien eh, valorado. O sea, yo siento de que, y también se ve como mucho la diferencia entre el actor y el extra. Como al actor se le da esto y a los extras se le da esto otro. Como que eso tampoco está, Es raro eso. Es raro, eso ¿no? tampoco, Bueno, yo no tengo esa experiencia porque, por ejemplo, yo trabajé en Verdades Ocultas la primera y segunda temporada con Pablo Ávila en la producción. Creo que ahora se llama Masal, no sé cómo es más, un Masal. sí, Y yo trabajé con yo ella. nunca vi esa diferencia. Y, O sea, en el pero comedor yo lo vi, estábamos todos y comíamos todos mezclados, nunca lo vi. Entonces, por eh, ejemplo, lo que tú cuentas es triste. yo lo vi en producciones de Amazon y Netflix. Ah, ya, ya. Porque yo trabajé con Masal y ahí ahora el trato y el cariño y se respetan igual Mm, y tú podés charlar con los actores de tú a tú por y, supuesto. y así, Sí. pero las producciones como eh, de plataforma o Mm, es muy poca la paga por tanta hora y el trato es pésimo. Todavía yo no tengo esa experiencia Ojalá de, que nunca la de tengas, trabajar normal. en una plataforma así como Netflix o Amazon. Pero mira, ojalá que sea grato y amable, porque de verdad, Eso que uno desea para toda la gente, para todo el mundo, todos nos merecemos. All you need is love. así es. Norma, ¿cómo fue tu experiencia en No hay muerto malo? Muy divertida, muy divertida.
porque con la Gaby Hernández, las dos éramos unas viejujas de las juntas de vecinos, nos divertimos un horror con Alejandro Sidekin. Me acuerdo, el director, que era muy amoroso, Ignacio, eh, porque tú en la junta de vecinos nosotros teníamos que, no sé, meter la cuchara y decir, no, 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 afuera, no sé qué. Y nosotros que nos dijeron con la Gaby, que el director nos decía, como cálmense, tranquilícense, y nosotros, no, que la huelga. Mira, lo pasamos estupendo, pero no sé si salieron después de esa escena, porque hoy estoy que estoy oscura, voy a poner un poco de luz. Porque le pusimos mucho ahí. Es como lo que me ocurrió a mí en Vencer o Morir. ¿Esa era de qué plataforma? Amazon Prime. Ya, Y ahí trabajé con Rodrigo Sepúlveda. ya. Ahí también me tocó ser extra. Éramos estudiantes universitarios en huelga porque venía la CNI a buscar a uno eh, de las personas que llevaban la batuta y después estábamos como en un sector, pero después nos tocaba correr y saltar una barrera. Te Entonces, estoy escuchando, voy a prender la otra luz porque parezco fantasma. bueno, Te estoy fue así escuchando. como, Te estoy escuchando. pero fue agotante, o sea, fue más encima era de época, entonces el vestuario también ocurría que estábamos en pleno verano y estábamos con ropa de época y hacía calor y teníamos que correr y saltar las vallas 2 o 3 veces. O sea, primero lo hacíamos caminando. Y cuando dijo Rodrigo, ya, ahora hay que hacerlo corriendo porque vamos a grabar. Y yo así como, ¿cómo? ¿Correr? Ya, ok. Y ahí con una amiga lo dimos todo Confiesa y que te encantó, confiésalo. Lo diste me todo. encantó, lo pasé muy bien, lo Lo di diste todo, todo. Oye, lo lo más bonito disfruté. del cine es que uno la da todo y después te cortan la escena Sí. y a veces ni te veis. Y tuve la suerte de que me vi No, en unos minutos en primera fila. excelente. Valió la pena. Yo dije, bacán. Chin, chin. Sí, tuviste mucha suerte. Y en otras producciones también he tenido la suerte de que he estado grabando de extra en varias teleseries de Mega y también veo la serie, veo la teleserie, veo la escena y aparezco. Estupendo. Tienes mucha suerte. Y he tenido esa fortuna, pero ahora que estoy dando clases en el colegio, como que trabajar 4 veces a la semana en el colegio ya no me da el tiempo como para poder postular a un casting y grabar un día en la mañana o el fin de semana, porque te juro de que los niños demandan mucho tiempo. Me imagino, sí. Sí. Norma, ¿Mm? No he abierto la boca. Norma, cuéntame, ¿qué sucede si te digo preciosa? Preciosa. Fíjate que eh, hay varias cosas que no me acuerdo. Que de repente me dice, pero tú estuviste en donde tú En los 80 como monja. bueno, en los 80 estuve en dos personajes en los 80 como monja y como una abuela de un muchacho que estaba en la asociación de niños desaparecidos. En Preciosa me tocó trabajar con la Susana Hidalgo muy bien, pero son cosas que no me acuerdo mucho, fíjate, para nada. ¿Qué dijo el otro día?
El mismo Roberto Matus me dijo, sí, pero nosotros trabajamos en tal, y yo no me acordaba. Y no me acordaba, no sé por qué, porque todavía tengo buena memoria. Sí me acordaba de una película alemana que hicimos. Eso sí me acordaba, y que también hice una monja. Y No, ese, a mí, en esa película alemana lo pasé también porque yo estaba vestida de monja, como de café, carmelita, ponte tú. Y la grabamos en una capilla que está en Cerro Blanco. Y, a un azul, ¿no? ¿ah? Es un azul. Sí. Y entonces, y yo fumaba mucho en ese tiempo, entonces me subía a la espalda, me ponía a fumar. Se me olvidaba que estaba en un convento y vestida de monja. Entonces, la gente una vez se acercó un curadito y me dijo, madre, ¿me puede cuidar la guitarra? Y yo, ¿A qué sí, le decía madre? a mí, pues, me decía, madre, ¿me puede cuidar la guitarra? Ya, bueno, ¿y por qué? Era porque otra monja le cuidaba la guitarra mientras él dormía en la capilla. Oh. Y yo le dije, ya, yo te cuido la guitarra y después me fuiste. Sí, tengo bonitos recuerdos. También del que tengo muy buen recuerdo es de la serie finlandesa Héroes Invisibles. Oh, qué genial. Esa ¿Cómo fue fue que una... llegaste a esa producción? Ah, ¿Cómo fue que llegaste a esa producción? no me acuerdo, no me acuerdo. Pero la experiencia igual fue enriquecedora, ¿no? Fue increíble porque filmamos escenas con 300 extras en el Estadio Nacional, por ejemplo. Cuando tú ibas a buscar a tus familiares que estaban detenidos en el Estadio Nacional el año 73, y donde estaba el ministro sueco abogando por la gente, fue una gran experiencia. Fue muy increíble, porque además, bueno, casi todos los actores hablaban en inglés y en finlandés, y yo tuve la suerte de que la protagonista había hecho una pasantía en México, hablaba estupendo español, así que nos llevamos de mucha suerte, porque yo igual me había aprendido la sonoridad del texto, pero, pero fue mucho mejor que nos entendiéramos muy bien. Esa fue una gran experiencia. Sí. Qué genial. Y hacía la mamá de Juan Cano, de Wow. Juan Cano. Me ha tocado hacer No, otras mamás, oye, hice la mamá de Cerati en el teatro, es la mamá de Arturo Prat en el Canal 13. Me ha tocado en hacer serio. unas buenas madres. Ahora ya estoy haciendo, supongo que ya sería abuela. Pero me gusta mucho como lo que está pasando ahora en el sentido de que antes la abuelita era una señora viejecita con lentes y un moñito que hablaba siempre. Eso ya no existe, po. Ahora es como la guantona. No, porque además ahora todas las viejas todas tenemos dientes. Claro, pero No es mira, por como antes, ejemplo, que era tan difícil todo. Ahora las viejas tenemos dientes, vivimos un poco más de años, nos cuidamos más en el sentido que yo estoy ahora en mi comuna, hay un departamento de personas mayores. Mira, las actividades que hay, o sea, te falta día. Que pilates, que el paseo, que el cine, que el taller de no sé qué, entonces ahora la gente está muy activa, entonces la abuelita así como chupu chupu ya no va más. mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando de personas de edad y de una experiencia televisiva, y coméntame cómo fue la experiencia para ti en haber trabajado en la teleserie más larga que ha tenido la televisión chilena, como ha sido Verdades Ocultas con la señora Maruja, que estaba metida en algo turbio y trabajaba, Tenía una doble vida, me encantaba porque la primera era temporada cosa, esta ¿sí? señora era una viejecita que era amiga de la protagonista, y entonces la señora era del pasaje y la iban a buscar, era bien copuchenta, pero no era pasada para la punta. Pero No, para nada. se decía que tenía una doble vida. Uno como actriz no tiene ni idea lo que van a escribir los Por autores de ejemplo, la teleserie, no, no pero tiene idea.
si te pones a analizar los primeros capítulos, Doña Maruja era como la señora del barrio, del cité, muy piola, y de repente empezó a desarrollarse el personaje y uno decía, Dios mío, la señora está metida en cosas más turbias que la misma chica. Pero si terminé bailando como bailaba en el cabaret. No, y lo más bonito de todo es que ya pasé la segunda temporada, lo cual fue un logro porque mataron muchos personajes en la primera temporada. La segunda a mí ya me mataron, pero subieron, hubo 3 o 4 temporadas más. La segunda me mataron y entonces ahí descubrieron que yo tenía un hijo con el personaje que era mi amigo del alma y yo así como, pero ¿por qué? Nunca, nunca, no pasó nada nunca como para decir, hubo algo entre ellos. No, nada, así como, pum, de la noche a la mañana tenían un hijo juntos. Y yo aprendí muchísimo, eh, tuve suerte con un gran equipo. Los camarógrafos, nos hicimos amigos, la gente de sonido, las chicas de continuidad, de vestuario, que son en el fondo los equipos más importantes porque son los que están apoyando y que ni hablar del iluminador, tenés que ser súper amiga del iluminador, y si no, no te veis, o si no, así te sale la mancha aquí. Eh, no, fuera de broma, bien, fue mucho aprendizaje para mí porque yo había hace muchos años que no hacía televisión, entonces no sabía cómo se hace ahora. Que ahora tú llegas al set, ensayas con el director, haces la planta de movimiento, aquí te pares acá, la cámara está aquí, y tú ensayas las emociones, pum, y te graban ya, a otra escena, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Claro, yo venía de donde había un director de actores, donde había un momento para el ensayo importante, entonces para el ensayo de actuación, y como que la cámara venía después, ahora desde todos juntos, y hay una cosa así como que hoy parece que si eres más rápido, eres mejor. No estoy tan segura, pero es el concepto que hay, que cuando sacan bien las escenas rápidas porque eres mejor. Parece que es porque uno ha estudiado. Entonces, has estudiado Claro. bastante, entonces no que seas mejor ni peor, es porque has estudiado y llegas preparado más o menos a lo que crees tú que va a ser la escena. Pero aprendí mucho, mucho, y lo pasé divinamente porque a pesar de que trabajábamos muy intensamente, muchas veces de lunes a jueves, eh, toda la gente que estaba en el elenco estaba contenta de estar ahí. Entonces, eso se agradece mucho. No hay nadie así como, ay, qué lata esta cuestión, que no sé qué, porque hay gente que son medios vivos o que mueren por estar en la tele y cuando están tan como aburridos, porque en realidad hay mucho que esperar, hay muchas cosas que no son como te gustaría, a lo mejor no te gusta el vestuario, no sé, pero me tocó un equipo muy divertido, eh, lo pasamos muy bien, muy Ahí bien. trabajaste con Marcela Medel, con Renato Cofré, con Mauricio Pesetich, Sí, sí, eh, la con la, Gabriela Carmen Gloria Breschi, con la Yoya, sí, con la Yoya. Sí, con la el Carmen Renato, Zavala, la Calú, con Matías Oviedo, con la Camila Irane. Era un elenco bien grandote. la Viviana Rodríguez, Y la Kitty. Sí, sí. Era y era, de hartos actores. sí, y yo siento de que esa teleserie, si bien la alargaron mucho, pero dio oportunidad a que muchos actores y actrices tuvieran la oportunidad de trabajar en esa teleserie, porque Claro, hubo un pasaron montón de muchos actores y actores. actrices que pudimos trabajar y que no somos como actores de teleseries permanentemente. Entonces hubo mucha gente que pudo ir a trabajar en ese momento. Sí, buenísimo. Mira, aquí González G-Mónica te pone, eres muy simpática. Muchas gracias. Sí, eso es lo maravilloso que tuvo Verdades Ocultas, porque
se encontraron con muchos colegas que a lo mejor no se veían hace mucho tiempo y empezaron a Imagínate. recordar viejos tiempos No, y además que era muy divertido porque nos iban matando, po. Nos iban- y no, y de repente habían personajes que mueren y el actor venía con otro personaje y era la hermana gemela de la muerta, como que, Dios mío. Mira, yo cuando plantearon la idea de que la Calú quedó embarazada, la Carmen Zavala, entonces quedó embarazada y se tenía que ir de la teleserie, pero la teleserie seguía y su personaje seguía. Entonces crearon eso de que ella se operaba y vino otra actriz. Yo dije, si esto pasa, digo, si la gente sigue viendo esto, si la gente cree esto, es porque esto ya es un exitazo. Y lo fue. Y yo tenía todas las previsiones del mundo porque decía, pero ¿quién va a creer que no sé qué? Y lo fue. O sea, los guionistas saben lo que hacen. Se mojaron el potito, como se dice, Pero imagínate, porque ella tiene un accidente y se opera y otra actriz. y después vuelve a ser la misma. Sí, no, fantástico. Fantástico porque el género lo permite, po. Claro, eso en cine no, pero en la televisión sí, el género lo permite. Y en el teatro, de todas maneras, sí, también, obvio. Pero yo también pienso de que también tuvo la oportunidad, verdades oculta, de que la gente, a pesar de las locuras que habían en esa teleserie, porque eran locuras caballas, hizo de que mucha gente siguiera el ritmo de la teleserie hasta el final. Sí, O, y ahora con la parte de Mega Go, tú puedes ver la teleserie de principio a fin sin cortes comerciales, o sea, puedes verla así como una maratón de verdad oculta. ¡ah, qué buena! Estupendo. Es Y súper. hay teleseries, no, y Norma, y hay teleseries tuyas que yo me dediqué a estudiarme la vida tuya y los trabajos que habías hecho, y lo puedes encontrar también en YouTube, todas Oye, las otras producciones. sería harto bueno porque me vas a creer que yo, que soy madre de dos cineastas, no tengo un reel. Entonces voy a decir que en YouTube tienen que sacar todo lo que pillen. Lo que pasa es que yo, los reels son como más de cosas de cine. Yo ponte tú, mis primeros trabajos fueron con José Luis Torres Leiva, que es un director maravilloso, pero es como un director de cinearte, por así decirlo. Y entonces no tengo esas imágenes que son bastante antiguas. Muchas veces tuvimos que ir a filmar en Valdivia. Ya me ha tocado dos o tres veces filmar en Valdivia. Distintas películas. Por El ejemplo, año yo tengo una pasado, peli- el año pasado fui con una peli que se filmó en marzo del año antepasado, que yo creo que luego va a salir, con Rodrigo Susar. maravilloso, fantástico. Norma, cuando llegue a las redes sociales, tú me avisas y lo comparto en todas las redes sociales posibles, porque hay que visibilizar el arte chileno. Bueno, para mí el proyecto personal más importante en este momento es una película que se llama La mujer que no debería estar aquí, que hice con mis hijos, con mis dos hijos cineastas, con mi orgullo, que está en una etapa de postproducción y ahí el protagonista es José Antonio, el Coche Raffo, Antonio Raffo. Es Eh, un encanto. y entonces está en etapa de postproducción esa película. Tú sabes que es un tema bastante largo. El sonido, la imagen, la edición, la música. Es muy trabajosa la postproducción. Y estamos en eso. Así que yo, de todas maneras, apenas la película esté visible, yo te la voy a mostrar. Maravilloso, fantástico. Y así lo hacemos visible para todas las redes sociales, porque esta entrevista va a quedar arriba en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. No, yo pensé que estábamos hablando en secreto.
Después vienen las reproducciones. Ya, ya, estupendo. Oye, Norma, ¿cuánto rato llevamos conversando? Y sí, ya todo el mundo se fue, se aburrió. no, todavía ¿Tú, nos tú cuán- pasamos un cuánto poquito. dura tu programa? Yo estamos abusando del tiempo. Dura 45 minutos a una hora, pero nos Ya, podemos pasar un poquito. ya. Norma, me llama la atención porque trabajaste en una producción que yo también trabajé, Casa de Angelis. Por supuesto, sí, sí. Con Valeria Sarmiento, la viuda de Raúl Ruiz, uno de los cineastas más importantes de nuestro país. Y Sí, ahí también estaba ahí Vanessa Jiménez, Edgardo Bruna, sí, sí, sí. entre, estaba también, ah, ahora no se me viene a la cabeza, pero trabajó varios actores, Iván Álvarez de Araya estaba, y hacía un médico, eh, y las chicas eran la Prieto, María José. no, la hermana era María José. Ella era la Ah, protagonista. María José también estuvo en la serie. Era una serie muy bonita, muy bonita. Eh, bueno, Daniel Muñoz. un grande. Sí, 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 esta fue una muy linda serie. Parece que la dieron una vez en televisión nacional, pero típico eso que Sí, ven la serie así como miércoles a las 3 de la mañana, así como que no lo ve nadie porque no es era que ese insólito. es el problema de la industria de la televisión. Piensan de que porque la dan 2 días al aire a las 10 de la noche y como no tuvo tanto rating, lo tiran a la hora que nadie más lo ve Mm. porque ponen otro programa como un reality show. Entonces eso lo Para mí que a lo encuentro mejor absurdo. me gusta mucho esa plataforma Onda Media, donde uno puede ver mucho cine chileno, documentales, películas. Eso es súper importante que la gente sepa que puede ver nuestro cine en Onda Media. Hay documentales, películas, series. Es una muy buena plataforma para ver cine. Excelente, Norma. Muchas gracias por el dato. Onda Media. Norma, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el remake del Señor de la Creencia? Sí, mira, lo bueno que tiene de grabar el primero, único y último capítulo es que ellos venían ya mucho tiempo grabando la teleserie, entonces cuando graban el primer capítulo es muy divertido porque ella típica la señora que se está muriendo y dice las verdades más impresionantes, y dice, oh, ustedes son hermanos. Wow. Ya, así como, entonces los actores ya grabaron el capítulo 8 y recién se vienen a enterar, entonces uno dice, uy, ¿cómo se graba todo desordenado? Claro, para mí no fue ningún problema. Yo llegué, era la mamá, me moría y decía, ustedes son hermanos y te dejo toda la herencia a tu papá. O sea, esas puras cosas importantes, pero también tú te estás muriendo. Entonces, claro, y tuve la suerte de actuar con Gabriel Cañas, no sé, con actores estupendos que estaban ya muy en personaje y que son actores que tienen muchísima experiencia, se peinan con las teleseries. Es muy grato, es muy grato. ¿Y qué opinas sobre los remakes? A mí me gustó ver, ver es que una un poco más, un poco, no sé cómo se dirá la palabra, eh, ver cómo lo hace el otro, comparar, eh, y son parecidos pero muy distintos. Entonces ponte tú no desmerecen en nada, porque en el antiguo hacía Tigre de Alegría un papel y después lo hacía Carmen Zavala, que lo hacía tan bien. Entonces, estupendo, hay ahora, ojalá se hicieran puros teleseries nuevas, po. Claro. Esa es la idea. No sé por qué hacen remake, pero supongo yo que es porque en el momento, no sé, no tengo ninguna idea al respecto.
Pero lo ideal es que hagan teleseries nuevas, po. Si Y siempre ojalá que ya existan pasan más tantas comedias cosas. románticas nuevas, Claro, claro que que se sí. abra, que se abra Canal 13, que se abra TVN, que se abra Chilevisión, Pero a otras mira, a posibilidades. veces en el cine dicen las segundas partes nunca fueron buenas porque a veces en el cine no resultaba tanto, pero siento que en las teleseries sí, sí, resulta. Es que yo creo que la teleserie es diferente porque, claro, la película se puede ver en cine o en plataforma, pero la teleserie te engancha a algo para seguir viéndola. Es terrible, yo estoy viendo una teleserie espantosa, horrible, y estoy pegada. Hoy la segunda temporada y eran como 250 capítulos, entonces bueno, ahora me salto, pero estoy pegada con una estupidez que se llama Valle Salvaje. Playa Salvaje, Valle Salvaje. vaya salvaje. Una de las series españolas es que te mueres porque es lo más insólito que hay. Tú dices, a ver, ¿qué pasó en este capítulo? Entonces el resumen dice, María le dijo a Pedro que lo amaba. Eso es todo lo que pasa en todo el capítulo que dura 50 minutos. Entonces es muy loco. Igual estoy pegada. Yo, por ejemplo, vi una serie en Netflix que era El Internado, una serie española. Ya. Norma, lo empecé a ver pensando que era película y cuando vi, vean el próximo capítulo y yo así como, no, me enganché, Constitución, y tenía 7 temporadas. Bueno, y hay cosas como, no sé, Doctor House que veo, todavía veo. Es que Doctor House es un clásico. Claro, o series que son ya muy antiguas, qué sé yo, y RuPaul, que me encanta. Ya le perdí la cantidad de temporadas que vi. Um, y muchas series así de como reality de los diseñadores, de maquilladores, de tatuadores, de estos que te arreglan la casa me encanta. Norma, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live. Quedan 3 preguntas y 3 preguntas de juego que le llamo yo. ¡Ay, qué miedo ya! Ya. ¿Qué consejos le darías a las personas que se quieren dedicar a la actuación? Uy, no te va a gustar. Que estudien otra cosa. Que todo el mundo pueda hacer teatro, que todo el mundo haga teatro, que lo pasamos bien, no sirve de mucho, pero abrazarlo como profesión es muy duro. Por lo tanto, creo ahora, con la edad que tengo, que tú tienes que tener otra profesión para poder dedicarte al teatro. Excelente, qué buen consejo. No Por sé. ejemplo, a mis estudiantes también me dicen, tío, ¿usted quería ser profesor de teatro? Y yo quedé así como, y me lo dijeron hoy día, y yo les dije, a ver, pongamos la balanza. Soy actor, pero si un productor no me presta la atención para poder grabar, entonces me moriría esperando. Entonces tomé la decisión en hacer clases porque era lo que me generaba un poco más de ingreso. Claro, es que tú tienes que Ahora, generar ingresos y generalmente en el teatro, salvo contadas excepciones, como por ejemplo que yo que trabajaba en el Teatro Soco, donde una maravilla te pagan los ensayos y ya a estas alturas lo encuentro casi como porque muy pocos teatros pagan los ensayos y te entra un buen dinero, entonces genial. Pero eso no es la realidad, la gente ensaya meses o lo que sea gratis, entonces muchos actores, porque hay tantos actores también de tele, porque ellos tienen, con la tele tienen resuelta la parte económica, pero eso es un puñado de gente y no es la realidad del teatro, así que si pueden tener otra profesión, maravilloso. maravilloso, fantástico. Norma, aquí Alejandra Martínez del Salvador manda un mensaje. Me dice, ¿me podrías dar un... Del Salvador. Sí, es que lo que pasa es que en mis live tengo audiencia de México, de Paraguay, de Ah, pero Venezuela, pensé de... que era del Salvador de Chile.
No, del Salvador. Del Salvador, Salvador. ¿Qué pasa con ella? Dice Alejandra Martínez, ¿me podría dar un consejo para hablar en público? Eh, Algo bien difícil. Hay hartos ejercicios que se pueden hacer de respiración para estar relajado, para poder enfocarse en lo que yo quiero transmitir. No en lo como yo me muevo, lo que me está pasando a mí. ¿Qué es lo que yo te quiero contar? ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Ahí hay que poner el acento. Y sobre todo hacer ejercicios de respiración y ejercicios de relajación, desde mover el cuello hasta respirar profundamente. La respiración es fundamental. Estar relajado para poder que tú me cuentes lo que tú me quieres decir. Poner el foco en lo que tú me quieres contar. Maravilloso consejo, de verdad, Norma. Muchas gracias. Norma, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional la pandemia? Y si el teatro online es teatro o no es teatro. Uy, ah, no, pues, para mí no es teatro, a pesar de que yo hice, pero lo hice me invitó Héctor Noguera, a quien amo, admiro, respeto, y que me divierto también mucho con él. Me invitó a hacer una obra por Zoom, pero era una obra que se trataba del Zoom, o sea, cómo nos comunicamos a través del Zoom. Yo estaba aterrada porque no había hecho nunca eso y yo le digo, pero no es una obra de teatro porque a mí eso me da pudor. O sea, yo creo que la gente, no sé, decirlo, oh, yo estoy en la playa y estoy sentada en una silla, no, no sé. Pero hicimos una obra que se llama Hola papá, ¿dónde estás? Que resultó muy bien y era como mucha adrenalina porque es como estamos conversando ahora. Podía pasar cualquier cosa. Teníamos un guión, por supuesto, el texto, los personajes, y hablas tú y Esther, pero algo podía fallar, podía cortarse la transmisión, y esto se trataba de una reunión por Zoom, donde todos nos veíamos por Zoom y donde el personaje de Tito, como un personaje de la tercera edad, no sabía qué corno era esto del Zoom, ni qué es lo que déjame entrar, permíteme la entrada, eh, o cosas. Yo le decía a Tito, yo como Norma, y si esta cuestión se corta, ¿qué hacemos? Y a Tito, muy relajado, me decía nada, porque eso así es. O sea, nunca le mentimos al público que estábamos en un teatro, no, 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 ni que estábamos en la playa ni en la cordillera, no. Esto era una reunión por Zoom, entonces fue muy bueno, y fue muy interesante porque después la gente opinaba, y por qué tal cosa, y por qué tal otra, entonces era una especie de terapia online, que resultó muy bien. Pero fue porque tuve suerte de tener esa experiencia. ¡Wow! ¡Qué genial! Mm. ¿Qué prefieres, Norma? ¿Perro o gato? Ay, no sé, no sé, porque teníamos dos gatitos que se acaban de morir. Bueno, ella murió, la Midori murió antes y Cat Steven murió el año pasado. Gatos, me encantan. Maravilloso. Norma, ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? Ay, ¿por qué tienen estas cosas tan difíciles? Ya, no. Ya. ¿Qué significa para ti teatro? Vida, Cine, magia, pedagogía, teleseries, entretención. la mujer que no Que debe aquí, eh, todo, mi vida toda. teatro itinerante, Eh, Súper gran oportunidad. la pérgola de las flores, Eh, cariño, cariño intenso. Ay, Rosy Claire, dije dos palabras. Eh, um, Glamour, Doña Maruja, dulzura,
Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? ¿Qué significa qué? No te entendí. ¿Qué significa para ti familia? Ah, familia. Eh, todo, po, todo, todo. Maravilloso, Norma. Si tengo Norma, familia, tengo todo. Norma, te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás, para seguir hablando de muchos otros proyectos que no tocamos. A veces me aterran esas cosas, digo, de tan largo plazo si uno no sabe si va a estar vivo, niño, por Dios. Pero bueno, ya. Oye, Y encuentro genial. ¿Tienes algo en la agenda? Sí, en un año más tengo una reunión. Diego. no, pero mira, Norma, no, de verdad, tú me dices, Diego, podemos hacer un live mañana y yo digo, ok, ¿a qué hora? Ya, súper. Porque con Alessandra Garzoni tuvimos un live y después de 3 meses me dijo, Diego, me gustaría contactarme contigo para hacer un live de lo que estoy haciendo, para motivar y qué sé yo, porque estoy haciendo unas clases de teatro frente a cámara y me gustaría que habláramos de teatro, de cine y de clases de teatro. Maravilloso, sí. Eh, Y yo le dije, ya, ok, ¿para cuándo? ¿Te parece mañana? Y yo así como, ya, ok, ¿mañana a qué hora? Y súper. pum, Oye, pum, se hizo. con Alessandra y el Sony estuvimos en Víctor sin Víctor Jara. ¡Wow! En esa Un cantata clásico. donde estaba Regildo Castro, Alejandro, sí, de Quinla Jiménez a Jiménez, Tomás Vidi ella, y éramos un choclón, un coro increíble. Y ahí estábamos con la Alessandra Gersoni, bella mujer. Encantadora. Mira, aquí Neo de Paraguay manda un mensaje. ¿Cómo defines el teatro en tu vida? Pocachai. Sí, sí, Pocachai. algo cachai el chileno. O sea, yo definí el teatro como vida. Es muy importante, pero a la edad que tengo, eh, ahora hay cosas más importantes para mí que el teatro, que es la vida misma. Porque tú te pierdes muchas cosas con el teatro, porque tienes esta obsesión de los fines de semana, de trabajar los sábados, trabajar los domingos, no ir a un montón de cosas sociales porque tienes función, porque tienes ensayo. Yo ahora estoy en esta edad en que digo, no, tengo el matrimonio de una amiga, no, tengo el cumpleaños de mi nieto, no. Entonces yo me permito ahora eh, la vida antes que el teatro. Maravilloso, fantástico. Norma, me llegó un mensaje por interno que si no lo leo me dejan de seguir o no me siguen. Lo voy a leer. Dice, no es una pregunta, pero sí muchísimos cariños a mi Normita. Es alegría, alegría, daga, dagach, dagach. La Paulita, corazón mío, es una amiga mía del alma. La Así Pauli. que te manda muchos cariños la Pauli. Eh, Norma, te deseo el mejor éxito de la vida. Muchas Cualquier cosa gracias. que tú necesites publicar, me dices, Diego, necesito publicar esta película en mis redes. Si no lo subo en 24 horas, tú te vas a encargar de hablarme de nuevo, ser monoporfiado hasta que lo suba. Ok, a ti, gracias, Diego, por este espacio tan bonito de conversación, eh, que ahora se da poco, tenemos poco espacio para conversar, porque corremos mucho, entonces te agradezco mucho este espacio y para que podamos conocernos más eh, y hablar de lo que nos importa. Y Ahí que, estamos, oye, y que nos vaya bien, así mismito. Norma, igual estamos en contacto, cualquier cosa, nos ok, ponemos de acuerdo y nos tomamos algo por ahí. pero por supuesto. Ya querido, muchas gracias por todo. Gracias a ti, éxito en todo, cariños. Igual, chao. Chao, chao.